¿Tienes miedo? Deberías tenerlo. Estamos entrando al mundo de Paranormalia, donde las puertas de lo desconocido están abiertas. Entren si se atreven y sobrevivan si pueden. Te damos la bienvenida a Paranormalia, donde auscultaremos aquel morbo que tenemos por aquello que desconocemos. Y recuerda que eres un osado si duermes esta noche solo y con la luz apagada, después de haber ingresado al mundo de Paranormalia. Hans Winchester. Los duendes son ciertos espíritus traviesos que se encargan de atormentar a las personas de cualquier edad, especialmente a las muchachas que tienen novio. En algunos casos las picardías no pasan de cambiar las cosas de su lugar o esconderlas, de revolcar lo que se haya bien colocado y traer noticias. En otros casos son perversos cuando se la dedican a una persona o a una familia entera, van todas las noches a tirar piedras o terrones en una forma exagerada, que parece un torrencial aguacero de balasto. A las jovencitas que tienen novio y cuando este está de visita, las fastidian con órdenes o secretos malignos al oído, que hacen que el pobre joven se indigne y termine el noviazgo. Si no está presente el muchacho o pretendiente, las perturban en la casa con órdenes y consejos, hasta que logran que no se realice el matrimonio. Durante el sueño, estos espíritus les ocasionan pesadillas, las llaman a un lugar conocido, hasta que las tornan sonámbulas. Así han encontrado varias vagando lejos de su residencia. Van o vienen por determinados sitios sin darse cuenta ellas de tal acto, hasta que alguno de la familia o conocido la encuentra en estado de subconsciencia. Son incontables los casos que se conocen, de familias y jóvenes que han tenido que emigrar a sitios distantes para librarse de tan fastidiosa persecución. No hay ciudad o pueblo, donde no se hayan conocido estos desastrosos acontecimientos ocasionados por los duendes. En una antigua hacienda, vivía un matrimonio con 3 hijas casaleras. Todas tenían novio y con frecuencia hacían fiestas, que no eran más que simples reuniones ejemplares donde primaban los juegos de salón o las demostraciones artísticas acompañadas de algún instrumento. Un sábado en que estaba revolucionada la casa con la llegada de más invitados, en la cocina se alistaba la preparación de ricos manjares. La servidumbre se sentía impresionada porque nada de lo que emprendían podían realizarlo. Resolvieron llamar a la patrona para advertirle que no se podía hacer nada, porque todo resultaba mal, que parecía que los diablos estuvieran metidos allí, porque no podían realizar el oficio que les habían asignado. La señora con las 3 hijas se alarmaron más, porque a ellas, en las habitaciones interiores les sucedía iguales cosas. Cuando la señora entró sola al salón, escuchó una voz tras de la puerta que decía, no se afane que los invitados no vendrán. Hoy están de honras fúnebres. Al escuchar esto lanzó un grito la pobre señora, pero la voz se dejó oír de nuevo, no se asuste, agradézcame el aviso. La dama no pudo más. Llamó a sus 3 hijas para contarles lo sucedido y para que le ayudaran a pensar cómo remediaban lo acontecido. Estaban en conjeturas, cuando llegó un peón trayendo la misma noticia que había suministrado el duende. Apenas llegó el esposo lo puso al corriente de los misteriosos sucesos, manifestándole mudarse inmediatamente para el pueblo. El trasteo se efectuó en la semana siguiente y cuando la dueña estaba sola desempacando baúles y petacas, escuchó tras de la puerta la misma voz que le decía, ¿en qué le puedo servir? ¿Sabe usted? Me vine entre los tremotiles del viaje. La señora asustada le preguntó, ¿eres un bicho, un alma en pena o qué eres? La respuesta no se dejó esperar, soy tu amigo, tu fiel compañero y servidor. Así un día y otro día seguía el duende atormentando a la dama, ocasionándole un nerviosismo desesperado. Tan pronto el esposo llegó del campo, manifestó su deseo de trasladar toda la familia a la capital del país. El esposo, algo contrariado porque este viaje le ocasionaba pérdidas en sus negocios, ante la apremiante situación de intranquilidad y desasosiego tuvo que acceder. Vendieron ambas posesiones y se marcharon. Cuentan que cuando la dama está distribuyendo los muebles y demás enseres del equipaje, la voz volvió a atormentarla en una forma tan pertinaz que ya no tuvo alientos de luchar y enfermó. Las hijas alarmadas llamaron al cura de la parroquia para que fuera a bendecir la casa y hacer exorcismos.
Dicen que fue la única forma de librarse de los tormentos del duende. Una historia muy terrorífica. Los duendes. Dicen que son criaturas mitológicas, fantásticas de forma humanoide, pero del tamaño de un niño pequeño que están presentes en el folclore de muchas culturas. La etimología de su nombre proviene de la expresión duende de casa o dueño de casa, por el carácter entrometido de los duendes al apoderarse de los hogares y encantarlos, o bien del árabe duar, de la casa que habita habitante. En Castilla y León, la palabra duende define a un tipo de ser sobrenatural de la cultura popular equivalente al goblin de otros folclores europeos, en especial de Francia, del normando gobelin, nombre originado en el de un fantasma que se decía asoló el pueblo de Everiux en el siglo XII, de naturaleza maliciosa hacia los humanos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de los duendes. Los duendes, tal y como son conocidos, son criaturas mágicas, feéricas, relacionadas en algún caso con las hadas y no forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demonólogos de los siglos XVI y XVII los consideraban un tipo de demonios, ya al menos desde la segunda mitad del siglo XV. Se los describe físicamente como no mayores a 1 metro, de aspecto humanoide, orejas largas y en punta y de piel verdosa. Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque, y por ser escurridizos. En una definición amplia para la mitología de cualquier cultura, se le describe como de aspecto humanoide y muy baja estatura, con algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural y provisto de un típico espíritu bromista o malicioso, por el cual se le culpa de todo tipo de daño menores en el entorno doméstico o rural. Siendo así, entrarían en la categoría genérica del duende los gnomos, los trasgos, el tomte sueco, el leprechaun irlandés o el poltergeist alemán. Este tipo de supersticiones ligadas a los hogares fueron difundidas por todo el Imperio Romano, ya que su religión pagana afirmaba que había unos dioses menores, los lares o los genios loci, que habitaban una casa a la que estaban ligados con la función de protegerla. A veces estaban asociados a la familia que construyó la casa o que la habitó desde que fue construida. Esto explicaría su frecuente relación con los fuegos del altar familiar u hogar, los pucheros o las alacenas. A esto habría que sumar una noción semejante por parte de los druidas, quizá todavía presente en la creencia germánica en los kobold. Pero esta tradición se presenta también en el folclore de todas las naciones eslavas, donde son llamados domovik, e incluso en el japonés, donde una criatura en todo semejante se denominan Sashiki o Arashiki. Por lo demás, los Dijin de los pueblos semíticos poseen características muy parecidas. La superstición, por otra parte, podría tener una etimología bastante elemental, una justificación maravillosa o imaginativa de los ruidos desconocidos que se producen en las alacenas, sótanos o cuevas subterráneas cerradas de las casas, casi siempre debido a la presencia de pequeños roedores o depredadores en busca de alimento. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Travieso o maligno, bueno, ustedes
extraño. Él incluso aseguraba que hablaba con él y que jugaba por las noches. Siempre le dejaba de comer. El primer día que lo miré, no sé por qué me daban ganas de arrojarlo, de desmentir a mi amigo y desmentir sus supersticiones, pero por alguna razón no pude. Más tarde, ese mismo día, cuando estábamos en la sala, me gritó y me dijo: sígueme, escucha, anda jugando. Yo lo seguí hacia el cuarto. Cabe mencionar que estaba muy oscuro, y cuando llegamos los dos, inmediatamente prendí la luz. No había nada, pero este troll no estaba en el lugar en que se había quedado. El muñeco estaba parado al lado mío, recargado en la puerta. Cuando lo miré, me dieron de nuevo esas ganas de patearlo, pero nuevamente algo me detuvo. Quise pensar que mi compañero lo había colocado ahí a propósito y, bueno, decidí no darle mayor importancia. Más tarde nos fuimos a descansar. Ambos nos quedábamos en una litera, yo en la parte de arriba y mi compañero dormía en la parte de abajo. La noche transcurrió normal hasta la mañana, cuando ya se habían levantado todos porque entraban más temprano que yo. Yo ya estaba despierto, pero tapado completamente por las cobijas, intentando no encandilarme con la luz ya de la mañana. El cuarto se había quedado solo. En eso sentí como me dieron una palmada en la cabeza, un zape, y por inercia salté tratando de sorprender al que lo había hecho. Creí que se trataba de mi compañero, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada y cuando giré la cabeza, ahí estaba esa cosa, al lado de mi almohada. Lo tomé y lo arrojé de la cama. Salí del cuarto. Más tarde regresé y esa cosa estaba sobre mi cama nuevamente, ahora sobre la almohada. Intenté no tomarle importancia. Se lo di a su dueño. Y en la noche nos disponíamos a dormir. Y bueno, una vez más, yo fui el último en tratar de irme a descansar. Antes de acostarme, lógicamente, revisé mi cama, levanté mi almohada. No había nada, todo parecía tranquilo, así que decidí acostarme. Como les dije, fui el último. Ya todos estaban durmiendo. Cuando me acomodé para dormir, me percaté de que había algo raro con mi almohada. Cuando metí la mano sin pensarlo debajo de ella, me llevé una terrible sorpresa. El corazón se me heló. Empecé a sudar frío. Ahí estaba el muñeco. No encontré ninguna respuesta lógica a cómo había podido llegar debajo de la almohada si yo estaba sobre ella. Lo tomé y se lo arrojé a su dueño, a la litera de abajo. Ya estaba seguro de que no me estaba imaginando nada. Y fue la noche más larga de mi vida. No podía dormir. Casi podía escuchar cómo hablaba, cómo se movía debajo de la litera. Se lo comenté a mi compañero, que parecía no darle la mayor importancia. En algún momento, cuando le dije que me iría a otro cuarto, solo me dijo: ahí nadie te va a defender. Mejor quédate aquí. Yo te defiendo de él. Total, como se podrán imaginar, no dormí un minuto esa noche. Y fue la última vez que me quedé en ese lugar. Los duendes en el mundo. Hablaremos un poco sobre los duendes en Europa. El leprechaun del folclore irlandés.
Existen muchas variantes de duendes en varios países y culturas del mundo, aunque universalmente los más populares son los de los países célticos. Uno de los tipos más reconocidos en la actualidad es el Leprechaun, que proveniente de Irlanda y popular durante las festividades de San Patricio, como las que llevan a cabo en Estados Unidos. La imagen moderna del Leprechaun es uno de los hombrecillos barbado bajo, de aire alegre y a veces gruñón, vestido con atuendos color verde. Aunque en las leyendas folclóricas irlandesas su carácter era menos afable y solían vestir con ropajes rojos. Los Leprechaun forman parte del ciclo de leyendas irlandesas relacionadas con los Tuatha de Danann. Otros tipos de duendes irlandeses son los Cluricaun, aficionados a la bebida embriagante, y los Fardaring, que son los hombres rojos. De Escocia, otros países celtas, provienen las leyendas de los Hobgoblins y los Puck. Estos seres son descritos como espíritus traviesos relacionados con la tierra. El Hobgoblin es un ser humanoide pequeño, peludo, que vive en las casas y hace travesuras por la noche mientras todos duermen. Hablaremos un poco sobre los duendes de España. El folclore de España es rico en cuentos y leyendas sobre diversos tipos de duendes. Están los trasgos, martínicos, diaños, gnomos, hadas, encantadas, trastolilus, los tentris, los tentirujus, los núberus, trasnos en Galicia, Epolet en Cataluña, Iractoax y otros nombres en el País Vasco y Navarra, Trasgus en Asturias, Menutus o Menudos en el Valle de Hechos y en otras partes del Alto Aragón, Mengues del sur de España. Hablaremos un poco sobre los duendes castellanos. Cabe distinguir entre los duendes castellanos a martínicos, diaños, trasgos, gnomos, encantadas, hadas y elfos. Acaban a mencionar que los elfos y los pucos son prácticamente lo mismo. Los martínicos emparentados con los bastiones de la Edad Media y grabados en algunos de los caprichos de Goya. Son enanos cabezones, representados como cabezudos en las fiestas populares, de grandes manos que se suelen disfrazar con hábito franciscano, hacen ruido en las alacenas, mueven y pierden objetos cuando no los ven y gastan crueles chascos y bromas. Los gnomos habitan en las cavidades de la tierra y la primera mención de un elfo en la literatura española se hace en el Cantar de Miocid. Cuando se habla de los caños de Elfa, esto es la cueva de Elfa. El primero en tratar por extenso de los duendes fue el demonólogo Fray Antonio de Fuentelepaña. En el ente dilucidado, discurso único novicísimo, que muestra que hay en naturaleza animales irracionales invisibles y cuáles sean. Hablaremos un poco sobre los duendes de América. Las leyendas mesoamericanas también narran historias sobre gente pequeña que habita en casas, montañas y sembradíos. En América existen diversas historias y leyendas sobre espíritus relacionados a la tierra, las masas de agua, los bosques, los elementos, el aire, el hogar, el mundo subterráneo.
Muchas de estas leyendas se mezclaron con las leyendas europeas sobre duendes, dando lugar a nuevas leyendas sincréticas. En México, entre las culturas mesoamericanas, como la civilización maya, los aluxes son un tipo de duendes benéficos que habita en los campos de maíz. Tienen la capacidad de atraer la lluvia y proteger los campos. Los agricultores solían construirles pequeñas casas llamadas cantal, alux, donde el alux residía para cuidar el sembrío o del sembradío, pero al cabo de 7 años se le debía encerrar porque el alux se volvía malvado y acusaba estragos o causaba estragos. Otro tipo de duende es el chaneque de la mitología mexica, entidad asociada al inframundo, los bosques, los ríos y los animales. En la actualidad se le da apariencia de niño, tienen los pies al revés, el cuerpo deforme, poseen cola, carecen de la oreja izquierda y les gusta hacer travesuras. Tenemos a San Patricio y los duendes. La tradición irlandesa refiere a San Patricio, tras haber fundado su primera iglesia, invitó a los celtas paganos a convertirse al cristianismo. Tras llevar a cabo varios milagros, la fe cristiana comenzó a ganar adeptos en Irlanda. Los druidas vieron esto con alarma. Invocaron una tropa de duendes y la enviaron a la iglesia con tal de hacer la vida imposible a San Patricio y a los apóstatas ya cristianos. Los feligreses comenzaron a quejarse de que los duendes no los dejaban rezar y cometían un sinfín de desmanes, desbaratando el templo por el que San Patricio, habiendo averiguado que era obra de los druidas, decidió hacerles frente. Una vez dentro del templo, se les encaró con las siguientes palabras: en nombre de Dios Todopoderoso, yo los expulso, espíritus impuros. Y fue así como San Patricio desterró a los duendes de la iglesia. Por eso en Irlanda la imagen de San Patricio es muy utilizada para realizar exorcismos de duendes y para protegerse contra ellos, ya que no soportan la imagen del hombre que los desterró de la casa de Dios. Su hábitat general son los bosques, aunque algunos habitan en los jardines y los fondos de ciertas casas propicias para ello, ya que a estos alguna vez simpáticos hombrecillos les agrada la compañía de los niños, así como a las hadas por su pureza de corazón. Para juzgar con ellos, son de buen carácter, estando por lo tanto casi siempre de buen humor, aunque también existen duendes malvados capaces de hacerle daño a los humanos, si estos los enojan. Por ese motivo es conveniente evitar ofenderlos, por ejemplo, dudando de su existencia, de sus poderes y burlándose de su apariencia. Es decir, los duendes son una especie como de esponja espiritual que absorbe todo lo de su entorno. Si hay un entorno positivo, ellos van a ser duendes pasivos, alegres, amables, pero si están en un entorno hostil, ellos van a ser hostiles, van a ser agresivos, depresivos e incluso muy peligrosos, ya que algunos de ellos pueden inclusive asesinar a aquellas criaturas vivientes que estén en su entorno, como les había dicho, dependiendo del entorno en el que ellos vivan. Un duende, digamos ¿qué pongo ejemplo? Un monasterio, el duende va a ser pasivo, sabio, tranquilo y amable. Un duende en un sitio un poco más hostil como las prisiones de Rusia, pues el duende va a ser también igual de peligroso a los reclusos o incluso peor.
tiene sus orígenes en Puebla, México, donde los lugareños son advertidos desde niños sobre la peligrosidad de un lugar en medio de la sierra, donde pequeños duendes arrastran a la gente hasta llevarlos debajo de un puente, en el que hacen cosas aún no sabidas y quien entra ahí no sale jamás. Este tenebroso lugar es conocido como el Puente de los Duendes, y gracias que una persona pudo escapar se sabe un poco más de este destino incierto. Un hombre regresaba de la fiesta del pueblo algo pasado de copas, para combatir un poco el frío, en medio de la noche se le ocurre ir a buscar leña, la única que pudo encontrar estaba cerca del tan temido puente, ya sabiendo las desgracias que a él se le atribuían procuró estar lo más pronto posible de regreso, solo tomó un par de palos tan rápido como pudo. Pero al dar vuelta, vio entre los matorrales una gallina grande y gorda. Parecía que no pertenecía a nadie porque la gente acostumbra a guardar los animales en sus corrales por temor a lobos o coyotes. El hombre se dispone a capturarla, la sigue entre los matorrales, y aunque la gallina es muy lenta, se le hace escurridiza. Con la idea en mente de tenerla en la mesa para la cena, no desistía de su intento, hasta que se dio cuenta, que la gallina se detuvo justamente en un extremo del puente. Demasiado asustado y con intención de correr, no pudo hacerlo, sentía todo el cuerpo adormecido, y era conducido contra su voluntad hacia abajo del puente, donde se escuchaban algunas risas y cuchicheos. Pudo ver entonces que aquella gallina regordeta, se convertía en un hombrecillo de menos de 1 metro, que lo veía fijamente con una risa malintencionada, oyéndose gritos y gemidos de dolor. El hombre pudo salir un segundo de su trance, tomando el control de su mano para hacer la señal de la cruz, y diciendo estas palabras: Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Las criaturillas chillaron en reacción de desacuerdo, queriendo abalanzarse sobre él, se le fueron encima, pero afortunadamente el hombre pudo escapar corriendo, gracias a sus palabras. Al siguiente día al despertar, pensaba que todo había sido un mal sueño, pero un intenso dolor lo hizo voltear hacia sus piernas, las cuales tenía desgarradas y ensangrentadas, y al levantarse vio un camino de plumas cubiertas de sangre que marcaban el camino hacia el puente. Esta historia solo es una de las tantas que hay sobre los duendes, no. 5. Hablaremos un poco sobre los duendes en la literatura. Según la mitología celta británica, el rey de los duendes y elfos responde al nombre de Lord Oberon y se le menciona en Macbeth y además de otras obras tales como el del inglés William Shakespeare. También tenemos la mención de los duendes en Fausto de Goethe, junto con un coro de silfos que invocan a Mefistófeles con tal de seducir al doctor Fausto, según en la novela de Goethe. Según la historia de Fausto, Lord Oberon contrae matrimonio con la reina de las hadas, Lady Titania, para así consagrar la unión de ambos reinos elementales de la naturaleza. Oberon tiene un consorte que lo acompaña a todos lados, Puck, un duende menor erudito en la magia, prolongando así la dualidad clásica de la literatura rey-mago, tal como Arthur y Merlín. En los cuentos tradicionales infantiles, la figura del duende suele asociarse a pequeños seres bonachones que acostumbran a ayudar en secreto a los humanos, recompensando las buenas acciones y castigando a las personas egoístas y deshonestas. Representativo es el clásico de El zapatero y los duendes de los hermanos Grimm. Herederos de esa tradición son muchos de los cuentos contemporáneos sobre duendes, como Un duende a rayas de María Puncel, Los duendes de cristal de Yolanda Leonard, Los duendes de Colonia Estrella de Augusto Copich, o Los duendes de Navalcarnero de Rubén Serrano. En la trilogía Los libros de El Señor de los Anillos, así como en El Hobbit del señor J.R.R. Tolkien, se emplean los términos goblin, duendes entre paréntesis, y orco como sinónimos. Estos seres serían de la altura de un ser, lo cual sirvió como referencia para otras obras posteriores de fantasía.
También existe la literatura feérica de terror. Tal es el caso de las novelas o de las extrañas novelas semientes y cuento infantil del señor T.M. Wright y Cuento de hadas de Raymond E. Feist. En estas historias los duendes, hadas y demás fauna elemental se convierten en malvados, dejando a un lado el prototipo bondadoso que muestran los cuentos para niños. Estos son personajes sombríos que aparecen en estas novelas y bueno, con base a una película de la década de los 80 en donde participaba, pues protagonizaba la actriz Jennifer Aniston cuando era una adolescente, es precisamente el duende, precisamente ese arquetipo de personaje maligno es tomado de estos libros y metido pues a esta película y como pues comentario aparte como para que tuvieran más o menos en claro los que se han visto la película de qué tipo de duendes es el que habla en las novelas del señor T.M. Wright. En ocasiones los duendes muestran una enemistad hacia los gnomos y los trolls que puede compararse con la que hay entre elfos y orcos en el libro de las crónicas de Sprendwich de Tony Daltersides y Holly Black. Se dice que los duendes se convierten en gnomos cuando se enojan, esto es, se vuelven más robustos y amenazadores y sus dientes se hacen más largos y puntiagudos. Podemos poner de ejemplo quienes se han leído la novela 4 o de pronto la película en donde muestran un beagle que se convierte en una criatura grande, más o menos este es el ejemplo que quieren dar acá, pues de la obra de Holly Black. Y bueno, y más recientemente en la serie Harry Potter, los señores de la banca mágica Gringotts son duendes, y pues y también el más famoso que es Grimcock. Vamos a hablar un poco sobre los duendes en la televisión y en el cine. En la película Merlin con Sam Neill, durante su trayecto hacia los dominios de la reina Mab, Merlin es espiado por duendes y demás seres elementales que siguen discretamente al aprendiz de mago hacia su nuevo hábitat. En la película Los ojos del gato, basada en la novela de Stephen King, Drew Barrymore interpreta a una niña que es atacada por un duende de la raza Kobold que roba el aliento y mata a los niños, siguiendo con la tradición de las leyendas alemanas de los duendes que roban la vitalidad de las personas mientras duermen, ya sea bajo su forma original o bajo la forma de un animal. También está la saga de la película Leprechaun, que precisamente les había comentado hace unos instantes, en la que su protagonista principal es un duende irlandés vestido de traje color verde, adorador del oro y del whisky y bastante malvado, con extraordinarios poderes mágicos y solo vulnerable al hierro forjado, aparte que su magia es ineficaz en contra del trébol de 4 hojas. Tenemos una pregunta por acá, ¿los duendes son buenos o malos? Bueno, mucho se ha hablado de estos pequeños seres, de su maldad o bondad. Muchos aseguran que se trata de personajes muy traviesos. Estas personitas viven en los bosques y jardines, son de carácter amigable, en especial con los niños. También son capaces de hacer daño si se sienten agredidos o amenazados. Por lo general, les gusta hacer maldades como esconder las cosas de las personas, tirar agua o jugar con la ropa. Los duendes son malos, pueden llegar a agredir a las personas rasguñándolos. Su nombre proviene de duen, de casa, o dueño de casa, en referencia a su costumbre de entrometerse en las casas. Hay varios tipos de duendes.
Aquí pues les mencionaré algunos de ellos. Uno de los más famosos es el Naomo o Nomo. Este peculiar personaje es muy activo, nada perezoso, tiende a cuidar a las personas y a los animales. Tenemos también a los Goblin. Este duende es capaz de atraer cualquier tipo de energías. Tenemos también los Puco. Él vive en las ruinas y casas abandonadas. Su cabeza tiene forma de cabra. Tenemos los Rimón. Duende juguetón y alegre y suele visualizar a orillas de los lagos. Tenemos el de Irlanda, el Leprechaun, habitante de esta isla. Los Leprechauns son criaturas pertenecientes al folclore y a la mitología irlandesa, y una de sus características es que lucen como hombres viejos. Tenemos los Gremlins. Son conocidos por hacer maldades. En ellos se inspiraron para crear el film Los Gremlins. Este como tal consiste en una película en donde unas pequeñas criaturas, o bueno, una criatura como tal que es buena, se multiplica al echarle en agua y no se les puede dar de comer después de medianoche porque, bueno, sufren una especie como de metamorfosis y se vuelven más grandes, más agresivos y peligrosos. Acá entre mi material encontré un archivo que dice 11 tipos de duendes, su hábitat y temperamento. Los duendes son seres elementales de tierra. En aspecto estarían emparentados con los gnomos y los enanos. Cuando son visibles, se los suele describir como de baja estatura, a veces pequeños, como ratones o incluso prácticamente invisibles. Otras veces de talla de niños pequeños. En cuanto a su comportamiento, son afines a la tierra, o sea, bosques, minas, metales, etcétera, dependiendo del entorno en el que vive. Se les suele definir como traviesos, entre comillas. Disfrutan gastando bromas, asustando a la gente, escondiendo cosas o cambiándolas de sitio. En algunos casos, pueden ser más amigables e incluso favorecernos con su magia, darnos suerte o proteger nuestras pertenencias. Hablaremos un poco sobre la geografía, país o región de procedencia. Cada cultura tiene uno o varios duendes característicos con sus propias leyendas, creencias e invocaciones o inclusive también exorcismos. Así en las islas británicas están los goblins, los pixies, los elves, plural del elf, de donde procede la palabra española elfo, a los leprechaun de Irlanda. En Alemania tenemos los kobold, en Escandinavia están los totem, en Francia están los lutin o el gobelin, en el norte de España están los trasgus o Asturias, los trasnos o los trenis, entre otros. Vamos a hablar un poco entonces en este punto sobre tipos de duendes. He aquí una breve clasificación de los principales tipos de duendes de los cuales vamos a tratar a continuación. Tenemos como nombre a Pixie, origen Reino Unido, hábitat o tipo de hábitat bosque, y bueno, pues como tal característica travieso. Los Goblin vienen del Reino Unido también, hábitat los bosques y bueno, pues también son traviesos. Los Leprechaun vienen de Irlanda, su hábitat son los bosques y tienen un comportamiento neutral. Los Kobold vienen de Alemania, viven en las casas y también son de tipo neutral. Los Nisse de Escandinavia viven en las casas y también son de temperamento neutral. Están el duende trasgo, que viene de España, su hábitat son las casas y bueno, de temperamento o actitudes travieso. El martinico de España, su hábitat son las casas también y bueno, son neutrales.
Están los Follet de Cataluña. Su hábitat son las casas y también son traviesos. El Chaneque es de México. Su hábitat son los bosques y estos son duendes traviesos. Los Huije vienen del Caribe. Su hábitat son las aguas y bueno, son de naturaleza traviesos. Tenemos los Muquí de los Andes. Su hábitat como tal son las minas y son de un carácter neutral. En primer momento tendríamos acá los pixies. ¿Qué decimos de estos? Bueno, los pixies, también llamados pixies o piquis, son duendecillos asociados a la tradición celta, localizados principalmente en el suroeste de Inglaterra. Tienen el aspecto de niños diminutos. La tradición cristiana los considera almas de niños que murieron sin ser bautizados. Son extremadamente traviesos y juguetones, y se dice que disfrutan extraviando a los viajeros, escondiendo cosas o gastando todo tipo de bromas pesadas. Los goblin, al igual que la palabra española duende, el término inglés goblin es un genérico y puede referirse a toda clase de duendes del norte de Europa, incluyendo Francia, donde se les llama gobelins, aunque se dice que son originarios de las Islas Británicas. En general, se les describe como de baja estatura, de carácter bromista o travieso, los cuales viven en los bosques o en las grutas. La palabra goblin se ha popularizado sobre todo a raíz de la obra de Tolkien, donde se usa para caracterizar a una raza de criaturas repulsivas, brutales y agresivas. De hecho, Tolkien usaba las palabras goblin y orco intercambiablemente. Tenemos los leprechaun. El duende irlandés por excelencia es el leprechaun. Los leprechauns son duendecillos zapateros que habitan en los bosques, páramos y a veces en jardines. Solía vestir sombrero, chaqueta y capas rojo, aunque modernamente se les suele representar de color verde. Sus principales ocupaciones son arreglar zapatos y guardar el oro de las hadas. Tenemos los kobold. Los kobold son los duendes de la mitología alemana. En su mayoría habitan en las casas e incluso ayudaban con las tareas domésticas a cambio de alimento, pero si olvidaba darle el alimento o les faltaba el respeto, estos duendes se vengaban gastando toda clase de bromas pesadas, rompiendo las cosas de su casa e impidiendo que las personas puedan dormir, entre otro tipo de bromitas pesaditas. Estos kobold, cuando son invisibles, son del tamaño de niños pequeños. Algunos kobold vivían en grutas y en minas. De hecho, de ahí proviene el nombre del elemento cobalto, pues es así como los mineros llamaban a este material, al que consideraban un estorbo sin ningún valor, que atribuían a una jugarreta de los kobolds para robar la plata. El duende protagonista de la serie infantil Pumuckl es una representación bastante fidedigna de lo que sería un kobold doméstico. Los Nisse. El Nisse es también llamado Tomte o Tomte Nisse o Tonto. Estos son de Finlandia, es el duende de la tradición escandinavia. Al igual que los kobolds, los Nisse eran de baja estatura y ayudaban en las tareas de la casa y el campo, pero eran temibles si se les ofendía. Este tipo de duendes son los que en el folclore moderno han dado pie a los llamados duendes navideños o los famosos ayudantes de Santa Claus, en los cuales están inspirados, por ejemplo, muchos de los disfraces de duendes más típicos, en especial los duendecitos de Navidad.
Trasgo. El duende doméstico español por excelencia, aunque en realidad el concepto de trasgo engloba muchas clases de duendes diferentes del norte de España y también de Portugal. Por ejemplo, tenemos los trasnos en Galicia, los trastolillos domésticos y los trentis del bosque en Cantabria y los estragos en Portugal. No llegan al metro de estatura y, según se dice, suelen ser cojos de la pierna derecha y tener la mano izquierda agujerada. Son bromistas y traviesos, pero general inofensivos. Aunque existen algunas variantes malas, como el tardo, que sería la contrapartida maligna del trasno gallego. Tenemos el duende martínico. Acá tengo una imagen ilustrativa sobre este y la verdad es que son un poco tétricos para cómo los pintan. El duende martínico es el tipo de duende más conocido de la mitología castellana. Se le describe como hombrecillos contrahechos y desgarbados, que visten desgastados hábitos de fraile capuchino o franciscano. De ahí que también se les conozca como frailecillos o duendes capuchinos. De hecho, por ahí bajo mi poder, entre comillas, tengo un video de un duende con una vestimenta similar. Si algo más adelante lo compartiré. Son de carácter amable y gustan de hacer favores sin pedir nada a cambio, aunque también son dados a espantar a la gente con ruidos nocturnos, fenómenos extraños como tal. Conocimiento de lo desconocido. Una presentación de su red estéreo, bajo la dirección de Fernando Rico. Presenta Hans Winchester. Ya para terminar este programa, voy a darles unos pequeños anuncios de lo que se hará en los próximos meses en nuestro programa Paranormalia. Recordarán que cada 2 semanas se estará transmitiendo el viernes por la noche un especial distinto. Bueno, a partir del mes de octubre, durante el mes de octubre se estará transmitiendo durante todos los sábados la repetición de los programas o las emisiones que hemos hecho acá en Paranormalia. Desde la primera emisión hasta la que esté última por el momento, no se va a realizar cada 2 semanas, sino cada 8 días, todos los sábados por la noche. También acá me han llegado varios mensajes de peticiones de muchos de nuestros amigos de Paranormalia que querían que les hablara sobre vampiros. Bueno, estuve buscando acá en mi blog personal sobre material que tengo de vampiros y es un material bastante extenso, no nos alcanzaría 1 o 2 programas, entonces vamos a hacer algo distinto. La última noche de cada mes estaremos transmitiendo desde 9:15 p.m. hasta entre 10:30 y 11:15 de la noche un especial sobre vampiros. Se va a realizar la última noche de cada mes. Y para aquellos que gustan de los creepypastas, les estaremos anunciando la llegada del ciclo lunar de la luna llena. Durante la primera luna llena vamos a transmitir un creepypasta como para que pasen la noche iniciando esa noche que es como tan simbólica, como tan significativa para muchas personas, que es la luna llena, y no solamente para las personas, sino también para algunas entidades de la noche. Lo estaremos transmitiendo entre 10 y 10:30 de la noche, momento en donde la luna llena llega más a su máximo esplendor de ciclo.
Durante los especiales que estaremos transmitiendo sobre vampiros, compartiremos lo de siempre, audios, videos, imágenes, algunos documentos también y por supuesto algunos testimonios que ustedes tengan de personas que practican esto o de casos que hayan conocido o simplemente de leyendas que hayan oído mencionar por ahí. Entre ello también cabe géneros musicales, géneros de series de televisión, anime también entra entre ellos, para los que nos quieran compartir de pronto un poco de vuestra información a este programa. No siendo más, me despido por esta noche. Soy Hans Winchester y a todos ustedes les deseo feliz paranormalia.